Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Qué gusto saludarlos de nuevo en este espacio de RIT TV, en este espacio de Contrarreloj. Y como todos los fines de semana, me es muy grato saludar a mi queridísimo amigo Rolando Lanota, que ya anda por aquí. ¿Y cómo andas, Rolando? Muchas gracias, Fer. Pues aquí saludos a nuestros queridos amigas y amigos desde la ciudad de la eterna primavera, que andamos por acá haciendo una serie de actividades. Me da mucho gusto saludarte, como siempre, a toda nuestra audiencia que amablemente se conecta y nos deja entrar a sus hogares. Les mandamos un caluroso y fuerte abrazo. Y de verdad, hoy hablaremos de temas picosísimos de la agenda nacional. López Obrador se contradice en el tema de García Luna. Y bueno, ahorita Fernando les va a decir todos los temas que traemos, pero no se vayan, están buenísimos los temas. Por favor, háganos la enorme distinción de compartir el programa con sus amistades para que lleguemos a más gente y podamos informar más a la gente. Y si tienen algún amigo o amiga Chaira o Chairo, pues ahí le mandan el video para hacerlo enojar. Así es, querido Rolando. Pues bueno, aquí yo estoy con unos vecinos que traen la bataca a todo lo que da, escuchando a los héroes del silencio, entonces espero que no se vicie el sonido y que si escuchan música, Lo malo es que no invitan los vecinos. Sí, caray, oye, deberíamos estar ahí con ellos, pero bueno, estamos aquí informando a todos nuestros amigos de RIT TV, así que cualquier ruido que escuchen por aquí, no soy yo, son mis vecinos que armaron la batucada y espero que podamos disfrutar pues esta editorialización de las noticias que tenemos para ustedes. Vámonos a un breve corte y regresamos, Rolando. Adelante, Res. Pues estamos de regreso, queridos amigos de RIT TV, para hablar de lo que está ocurriendo con el caso García Luna, que en Estados Unidos se está llevando el juicio que muchos han llamado el juicio del siglo, el juicio de la década, el juicio de los gobiernos neoliberales. Ya saben todos los epítetos que han puesto alrededor del caso García Luna. Sin embargo, en estos ires y venires de declaraciones y testigos, pues han salido muchos funcionarios embarrados, muchos funcionarios de administraciones anteriores, incluidos expresidentes, pero resulta que ahora en este camino que ha venido recabando la Fiscalía de los Estados Unidos, pues ha salido el nombre de López Obrador. López Obrador aparece ahora en el caso García Luna. Y aparece en el caso García Luna porque así lo menciona uno de los testigos, que además ese testigo ya también ha declarado en contra del propio García Luna y de otros funcionarios no menores de las administraciones anteriores. Ya se entró en la recta final para saber el veredicto del jurado. Las miradas están apuntando al edificio de la Corte Federal en Brooklyn y pues por la puerta principal veremos qué ocurre respecto al veredicto y muchos periodistas pues están pendientes de lo que ha venido ocurriendo, ya han hecho crónicas bastante interesantes. Hay una expectativa desde luego por quienes acusan y defienden al exfuncionario, y lo que vamos a observar en estos días, pues es el resultado de esas declaraciones que se han dado y también la respuesta de López Obrador al respecto. Pues no sé si quieras comentar algo, yo creo que tienes mucho que comentar al respecto, querido Rolando, y ya después yo aportaré algunos breves datos que tenemos sobre Gracias, querido Fer. Pues mira, desde que se enarboló esta lucha desde aquí, desde el gobierno López Obradorista, no han hecho otra cosa más que hacer el ridículo. Ojo, yo no estoy defendiendo a García Luna, no digo que sea un santo de ninguna manera. Sé que no fue un funcionario, al menos fue eficaz,
pero no fue honesto, eso hay que decirlo con toda su claridad. Yo no metería de ninguna manera las manos al fuego por García Luna. Pero lo que es un hecho es que ha sido una serie de embestidas del gobierno de López Obrador que a mi parecer la captura cuando estaba Donald Trump, que se llevó a cabo, fue previamente pactada por Marcelo Ebrard, según me han informado mis fuentes, y que desde ahí se ha estado operando para tratar, el objetivo final fue desprestigiar y apabullar en descalificaciones a Felipe Calderón, al expresidente Calderón. El objetivo central de López Obrador es ese, y que de ahí pudiese haber una consecuencia para llevar a la cárcel o al menos a un juicio mediático al propio Felipe Calderón, para que así López Obrador tuviese una retribución de, obviamente, de apoyos de sus huestes, de gente pues de la que le gusta a él, gente que no investiga, no razona, y directamente han hecho hasta lo imposible para lograr encarcelar a García Luna. Estamos en días cruciales, se prevé que el próximo lunes 20 se determine un veredicto por parte del jurado. Ya hubo el desahogo de pruebas, ya hubo las acciones pertinentes de las entrevistas que hizo el juez, pero lo que llama poderosamente la atención es que al día de hoy no tengamos una prueba contundente, real, eficaz para incriminar y decir que García Luna es culpable. Sobre todo porque no tenemos ni un video, ni un testimonio demoledor, ni mucho menos tenemos alguna misiva, algún depósito irregular, alguna grabación recibiendo millones de dólares que le atribuyen, o alguna persona que tenga probidad comprobada en testificar contra él, porque, bueno, pues puros narcotraficantes que buscan que les reduzcan las penas en Estados Unidos para supuestamente ser testigos protegidos. Me parece que ha sido viciado desde el origen este juicio, porque no hay no hay atribuciones fehacientes a detalle que determinen que el propio García Luna es culpable. Aquí lo que dice el fiscal que lo está acusando, Aaron Reed, dice al jurado que usen el sentido común para declararlo culpable. Bueno, pues si el jurado usara el sentido común, yo creo que conociendo la probidad o la transparencia más bien de los jurados norteamericanos y lo insobornables que son, o en su mayoría de los casos son insobornables, pues yo creo que van a declarar inocente, es mi punto de vista, o al menos una pena conmutable menor que permita que pague un dinero o algo así. Ahora, el abogado defensor ha dicho, César de Castro, que la falta de evidencia es impresionante. Y yo suscribo con él. Reitero, no defiendo, sino estoy narrando los hechos, estoy explicando, no estoy justificando. En manos de 7 mujeres y 5 hombres es el jurado, los integrantes del jurado calificador. Quedó la responsabilidad de declararlo culpable o inocente a Genaro García Luna. La evidencia es impactante, dice el fiscal. El acusado es un hombre de 2 rostros. Se tomaba fotos con el presidente Barack Obama o con el embajador Anthony Wayne, y al mismo tiempo estaba de la mano con el cártel de Sinaloa, sentenció el fiscal. Pero, ¿dónde están esas fotos? Yo me pregunto. La falta de evidencia no se está dando. César de Castro dijo que delinear una culpabilidad sería verdaderamente temeraria, y en la 13ª audiencia del juicio por narcotráfico, obviamente se dio por terminado el espacio que tenían las dos partes para defender sus casos. El juez Brian Cogan de la Corte Federal del Distrito, como ya lo mencionaste, Brooklyn, ahora instruirá al jurado sobre los procedimientos judiciales. Yo creo que se trata de un exfuncionario público que hizo su trabajo
no de forma pulcra, pero sí no de forma inocente. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si en su caso tuvo nexos con los cárteles de la droga, que yo lo pondría en duda, definitivamente no iba a guardar evidencia para que fuera inculpado y iba a cooperar con los narcotraficantes, si es que se diese el caso, con argumentos de decir, pues sí, soy culpable y así aparece. Parece mentira, pero hoy día hay más argumentos para juzgar al propio López Obrador por narcotráfico que al propio García Luna. Porque yo no veo que García Luna haya ido a saludar a la mamá de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, ni tampoco veo al propio García Luna expresarse, o el propio Calderón en su caso, expresarse que los delincuentes también son humanos y que se requieren sus derechos íntegros y a salvos. Y darle instrucciones al general de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, o el que estuviese en turno, de decirle, bueno, tú tienes que actuar bajo un protocolo de que ellos son inocentes y que, bueno, que así es la ley, pero al final del día tú los tienes que declarar como seres humanos y purificarlos. Yo creo que son días cruciales, el próximo lunes, martes, a más tardar ya sabemos, pero el gobierno estadounidense, o al menos la fiscalía, acusa a García Luna de 4 delitos, el de conspiración internacional no sé de dónde, con el cártel de Sinaloa, para traficar cocaína a Estados Unidos y mentirle a un agente federal migratorio en su solicitud de ciudadanía estadounidense por naturalización. Se necesita a una persona de dudosa procedencia para reconocer que García Luna actuó de buena fe, según dice el jurado. Y bueno, hay testimonios de Sergio Villarreal Barragán, el Grande. Está también, bueno, que él es de la fracción de Arturo Beltrán Leiva. Tenemos el otro argumento de Jesús el Rey Zambada, que dijo que le había dado dinero a García Luna. Pero lo curioso del caso es que volvió a salir que en el 2012, si mi memoria no me falla, este personaje dijo que le había dado 7 millones de dólares en efectivo a López Obrador para su campaña presidencial cuando él mismo era jefe de gobierno. El argumento me parece más contundente porque la defensa le preguntó, usted dijo en esta fecha, no, yo dije que apoyamos campañas, pero no sabíamos de quién era. Yo no conozco hoy día alguna persona que apoye una campaña, ya sea de cualquier persona, ya sea empresario, cooperante o donante o lo que le quieras llamar, que efectivamente diga, bueno, pues es que le doné, pero no sé a quién le doné. Pues eso es ilógico y racional. No, pero Y además yo creo en que hay una 2012, contraofensiva. ¿Eh? en 2012 López Obrador no era jefe de gobierno. No, discúlpame, fue en el 2003. No, es que estás No, confundiendo. En el 2012 ya estaba prendido en Estados Unidos Jesús, el Rey Zambada. Y él declaró sí. en una corte que en el 2000, cuando era jefe de gobierno López Obrador, que fue del 2000 al 2006, le entregó dinero para ser candidato a la presidencia. En el 2012 lo dijo. No que, no que haya dado el dinero en esa fecha. Ajá. Ujú. ¿Ya me expliqué? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, la contraofensiva del cierre del equipo defensor dijo, son narcotraficantes que asesinaron y torturaron a miles de personas, que metieron cientos de toneladas a Estados Unidos y ganaron miles de millones de dólares. No se les puede creer por lo que dicen. Ahora, la esposa de García Luna ha dicho, bueno, es que nosotros nos fuimos a Estados Unidos justamente cuando empezó el gobierno de López Obrador para tener tranquilidad en mis hijos y mi familia, cosa que me parece muy loable. Ahora, yo creo que el juez Kogan va a determinar la petición del jurado y se limitará exclusivamente pues, a escuchar los argumentos del jurado, que ya ves que nombran una sola persona para determinar si es culpable o no. Y yo creo que la estrategia que siguió la defensa de García Luna de que no declarara
pues fue la correcta, porque ha habido casos de que los fiscales lo enredan a cualquier acusado y de repente pues puede cometer alguna falta de criterio o alguna palabra o alguna circunstancia que a lo mejor no se está discutiendo, pero que puede mencionar. No, reitero, no es una santa paloma Genaro García Luna, creo que tiene muchos defectos. Tampoco creo que sea honesto, yo creo que fue un funcionario corrupto, definitivamente, pero no veo una sola prueba contundente. Y aquí en Estados Unidos demuéstrame que el acusado es culpable y lo metemos al bote, o sea, no se andan por las ramas. Yo creo que lo que va a pasar es que el jurado lo va a desechar. Es mi punto de vista. Ajá. Ahora, yo creo que quiso tanto embarrar López Obrador al propio Calderón, pues que ya le salió el tiro por la culata, porque fue mencionado él, también se mencionó a Gabriel Regino, que en ese entonces era subsecretario de Seguridad Pública con López Obrador, cuando Marcelo Ebrard era el secretario de Seguridad Pública, y también se mencionó a varios actores del narcotráfico mexicano que operaban a diestra y siniestra en la Ciudad de México y que no tenían ningún problema de operación porque López Obrador los dejó entrar. Fíjate la declaración que dijo Jesús el Rey Zambada. Hasta dónde lo pudo dejar entrar López Obrador. Y luego esa puntada que se aventó el propio López de voy a denunciar a César de Castro. Lo más ridículo de la declaración fue, bueno, es que no tengo dinero. De veras que será, López Obrador creerá que la gente es taruga. Bueno, a lo mejor sus fanáticos le creen, pero los que utilizamos el sentido común, la inteligencia, sabemos perfectamente que López Obrador no solamente tiene dinero, es el presidente más multimillonario que ha tenido este país. Y mira que ha habido muchos, porque ha recaudado dinero a manos llenas a través de sus recaudadores. Y como yo les he dicho, qué casualidad que la gente más cercana a López Obrador sea la que siempre sale en videoescándalos recibiendo dinero y sea los que siempre cachan en la maniobra. ¿Por qué no sacan, por ejemplo, a un Julio Frank, el secretario de Salud de Calderón, recibiendo fajos de dinero? Porque es gente muy decente y un prestigioso médico, ¿no? Que además ayudó al caso de la influenza y todo el problema que tuvimos, que sí supieron manejar correctamente, que era una epidemia, pero al final no era pandemia, pero al final pues tuvieron una lógica para resolverlo. Pero bueno, para no desviarnos del tema, López Obrador sabía, y recordemos que en días pasados también suavizó y cambió de forma tersa el discurso, porque menciona en una de sus mañaneras, bueno, es que a lo mejor declaran inocente a García Luna porque no hay pruebas. Y a lo mejor Calderón y Fox no tienen la culpa. O sea, ya se estaba curando en salud, estaba lavándose las manos, porque sabía que él iba a salir embarrado cuando iban a nombrar a los testigos protegidos o a las personas a declarar, de tal forma y de tal efecto que López Obrador buscaba ya irse curando en salud para decir, bueno, pues es que sí, pero yo no creo que pueda yo ser culpable, ¿no? O voy a demandar al abogado, pero no tengo dinero. Ya le encargué a Marcelo Ebrard que no sea cínico, que no sea corrupto, Fer. López Obrador tiene miles de millones de dólares y no los tiene guardados en su rancho, en la chingada, sino los tiene seguramente lavando en un paraíso fiscal, como pasó con la regenta con los Panama Papers, que ya lo hemos mencionado hasta el cansancio en este programa. Entonces, en esta forma de ver la política y el juicio, yo creo que no va a haber mayor pena para García Luna. No hay elementos contundentes, a mi parecer, ni fehacientes que permitan declararlo culpable, Fer. Yo creo que estaremos ante un juicio que ni es del siglo y nada más es un ridículo internacional, uno nuevo más que va a ser López Obrador. Pues sí, no hay evidencia contundente y de la misma forma que sale embarrado López Obrador y que sale embarrado Felipe Calderón y sale embarrado Vicente Fox, pues digamos que con esta pasarela de declaraciones, pues que no logran
anclar nada contundente en cuanto a evidencia, pues de la misma forma que con Fox y con Calderón, pues igual con López Obrador, ¿no? Aunque ahí en el caso de López Obrador se hacía mención de este personaje que tú mencionabas, Regino, que era una suerte como para que podamos verlo en la justa dimensión, como un subsecretario tipo López Gatell, con ese poder y esa presencia y esa fuerza que le daba López Obrador, ¿no? Entonces, no era un personaje menor. Sin embargo, el propio Regino también ya salió a desestimar estas declaraciones, pero pues así han salido varios, porque en términos reales eso es más una declaración que no se presenta más que como un testimonio, que a fin de cuentas no hay pruebas de que así sea, ¿no? Por más que queramos decir o tratar de encubrir las fechorías de unos para pegarle a otros, pues no, en realidad de un lado y del otro no hay nada, no hay nada, Rolando, al respecto, pero lo que sí hay es la molestia de López Obrador, ahora sí, de inconformarse de esas declaraciones, porque cuando no son contra él, entonces sí están bien, son válidas, y ahí tienes a sus corifeos reproduciendo las declaraciones de cuantos pasaron por ahí, desde Villarreal hasta el Rey Zambada, pasando por el otro testigo que también estaba presente, que se me acaba de ir, y que muchos de ellos hacían referencia a los gobiernos neoliberales. Pues ahí López Obrador le dio a la matraca, ¿no? Hasta que esa matraca ahora ya la guardó porque ya salió embarrado ahí. De hecho, como tú bien dices, López Obrador informó pues que está viendo la posibilidad de denunciar por daño moral al abogado, pero pues esto es una más de sus bravuconerías, es un poco también de simbolismo y de sainete, de representación meramente espectacular para enviarle un mensaje a sus seguidores, que vean pues, que él no se dobla, que está molesto, que va a inconformarse y que además como no tiene dinero, como tú bien dices, porque todo esto lo hace de manera estratégica para venderse como lo hacía Pepe Mujica, el de Uruguay, como el presidente de los pobres, como el presidente consciente de la sociedad mexicana, ¿no? Solidario, que muchos de ellos no tienen para pagar un abogado y contratan un abogado pro bono, pues eso es lo que manda, un mensaje para ellos, ¿no? Aunque en el fondo sabemos que es un presidente que tiene muchísimo poder, que si levanta el teléfono tiene a todos los mejores abogados, como tuvo a todos los mejores médicos tratando de salvarle la vida por el caso de COVID y por sus infartos que ha venido teniendo a lo largo de este sexenio. Entonces, nuevamente, lo que hace López Obrador es voltear la tortilla y decir, no, 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 o sea, yo voy a responderle, pero eso que están diciendo es falso, pero esto que está acá sí está bien, ¿no? O sea, esto que estamos viendo, vean aquí el organigrama, y en el organigrama incluso omitió a Felipe Calderón porque ya más arriba hay otros, y también puso la figura de un personaje que no tendría que haberla puesto, que es de Manelik Castilla Gravioto, a quien por cierto entrevistamos en RIT TV hace ya algunos meses, que fue el último comisionado de la Policía Federal Preventiva antes de que lo desaparecieran, y Manelik, que por cierto ya se ha visto, han tomado su foto en varias ocasiones para hacerle imputaciones porque se confundieron de nombre y de persona, o sea, tomaron la foto de otro tipo que no era, o sea, tomaron la foto de Manelik y no era Manelik, ¿no? Digo, la persona a la que estaban haciendo referencia era otra y tomaron la foto de Manelik, pero bueno, el punto aquí es que el presidente hace este tipo de bravuconerías y bravatas en televisión pública con todos los medios, y pues es muy difícil que a veces te puedas defender del tranjazo porque ya está dado, y porque además ya todo el mundo se enteró, ya todo el mundo está diciendo, mira, sí, sí lo es, ¿no? Sí es este personaje. Entonces, lo que hace Obrador es decir, bueno, lo voy a consultar, voy a traer un abogado pro bono, ¿no? Ya el tema ya no es él, el tema es, miren cómo un presidente
que es tan bueno, tan noble, tan humilde, contrata a un abogado pro bono porque es tan pobre y tan considerado y empático que no va a pagar a los abogados de los ricos. Entonces, nuevamente lo vuelve a jalar hacia su cancha para tratar de despejar lo anterior. En conclusión, no hay nada. Todavía no hay elementos suficientes para poder decir García Luna es culpable o todos los que mencionaron tienen razón en afirmar que se sobornaron estas administraciones. Todo se mueve en un terreno de la especulación, todo se mueve en un terreno de lo imaginario y hasta que no se tenga evidencia de ello, pues no podemos decir esta boca es mía. Y aquí también algo muy interesante es que hay como un retorno, unos pasitos hacia atrás de lo que López Obrador decía en torno a García Luna, pues ahora ya siente que el agua también le llega a él, ¿no? Entonces tiene que estar cuidándose de lo que va informando al respecto, porque si escupe al cielo, pues ese gallito le puede caer también a él y a todo su equipo, ¿no? Rolando, no sé si tengas algo más que comentar al respecto, si Sí, no, Fer, para pasar al mira, me siguiente tema. equivoqué, no fue en el 2012, fue en el 2013 cuando declaró el rey Zambada que había entregado dinero a la campaña de López Obrador. Y luego dijo que también le había entregado a Gabriel Regino, el subsecretario estrella, operador de López Obrador, $3 millones para protección del gobierno de la ciudad, bueno, del entonces Distrito Federal. Y después la defensa le dijo, César de Castro le dijo, bueno, entonces usted entregó $7 millones a Gabriel Regino para la campaña de López Obrador, como lo declaró en el tribunal en 2013. Y luego dijo, era dinero para una campaña. Bueno, que me digan quién da dinero si no saben quién es el candidato, ¿no? Digo, no lo digo por él, lo digo en general por cualquier donante que haya, ¿no? Y yo creo que aquí volvemos a lo mismo, de que se acusa a políticos, llegan, atraen una serie de barbaridades y después entre ellos se deslindan y dicen que no es cierto y que no existe mayor circunstancia y que todo ha sido malos entendidos y que es político el asunto y que no hay mayor referencia. Pero lo que yo sí quiero decir es que definitivamente no se trata de una acusación en firme, si no es una nueva trabata y una nueva peyorata de López Obrador para hacer valer su dominio a sus fanáticos, a sus seguidores, para decir, miren, yo sí tengo honestidad, probidad, y yo sí soy una persona honorable, y yo estoy acusando a estos de la mafia del poder, a estos neoliberales, porque son unos barbajanes, son unos conservadores, hipócritas, ya sabes, como su mismo discurso de odio, que a mí me da risa cuando los handlovers dicen, es que cuánto odio se te ve, cuánto rencor se te ve, porque no dicen lo mismo con López Obrador, porque no dicen lo mismo cuando hay alguna declaración desafortunada y desatinada de López Obrador. ¿Por qué no dijeron nada cuando fue a saludar a la mamá de Joaquín Guzmán, lo era? ¿Y por qué no dijeron nada que fue a comer tacos de guisado en la mera cuna del narcotráfico? ¿Y por qué no dijeron nada que la última vez que fue a Badiraguato, de las 6 veces que ha ido, se metió nada más con 3 camionetas sin escoltas a la tierra del municipio de Badiraguato a negociar? Parece que fue a negociar. Entonces yo creo que juzgan de forma subjetiva a los handlovers. Y bueno, aquí se dan uno cuenta que había una serie de corrupciones, había recaudaciones, y yo creo que efectivamente no hay, más allá de que se sea culpable o inocente, no hay prueba contundente. El jurado no le va a hacer otra cosa para declararlo culpable, o sea, no hay forma. Yo no veo cómo o dónde o por qué lo van a declarar culpable. O sea, sería
un desatino de la justicia norteamericana en caso de que así lo declarara. Es cuanto que quería yo agregar, querido Fer. Ok, querido Rolando, creo que te trabaste, pero ya te destrabaste. Algo que me gustaría agregar a esto que estamos comentando, que se vincula un poco al tema de García Luna, o un mucho, es también el tema, pues, del tráfico de estupefacientes, ¿no? Y la declaración que acaba de hacer la Agencia de Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, en donde literalmente fue muy claro su malestar frente al gobierno mexicano, ¿no? Dice la DEA que el gobierno mexicano debe hacer más contra los cárteles que controlan el tráfico de fentanilo. Este opioide sintético que ha pues causado decenas de miles de muertos en Estados Unidos, y la DEA señaló hace algunos días que México tenía que hacer más porque este daño que se está viendo en Estados Unidos es un daño irreversible, y porque los cárteles están dominando y controlando toda la cadena de suministro global de fentanilo que operan en todo México. O sea, prácticamente le ha venido señalando que se ha disparado el consumo y se ha disparado el suministro, y no hay una contención clara al respecto, ¿no? Eso lo dijo la propia DEA, la propia directora, Ann Milgram, en una audiencia en el Senado, en el contexto pues de las elecciones que se van a llevar a cabo, Rolando. Entonces, este tema es crucial para los Estados Unidos porque se han visto inmersos en una crisis de droga, en particular del fentanilo, como nunca antes en toda su historia. Estamos hablando que llevan alrededor de 107,000 muertos, un poco más de 107,000 muertos de sobredosis o envenenamiento de agosto de 2021 a agosto de 2022. O sea, están súper preocupados porque un estadounidense muere cada 5 minutos y eso es inaceptable. Yo sé que aquí muchos de ustedes dirán, bueno, pues es culpa de los Estados Unidos. Y voy de acuerdo que cada gobierno tiene una responsabilidad al respecto, tanto los Estados Unidos, y miren que yo he sido muy crítico de muchas de las políticas antidrogas de Estados Unidos, y sobre todo esta cuestión punitiva de la guerra contra el narco. Pero más allá de todo eso, lo cierto es que los datos que están ahí han revelado que ese disparo del consumo de fentanilo, del suministro del fentanilo, de la producción de fentanilo se ha incrementado en gran medida porque el gobierno mexicano ha sido bastante complaciente con el tema de el tráfico de estupefacientes y en el caso específico de México, ¿ok? Por la cercanía con Estados Unidos, ¿no? Entonces, México debe dar máxima prioridad a los responsables del tráfico de fentanilo y metanfetaminas, como lo había hecho en las administraciones neoliberales, y eso no lo dice uno, lo dice la propia DEA. O sea, la DEA ya le está poniendo un mensaje muy claro al presidente López Obrador, ¿no? Porque no ha hecho lo que tendría que hacer, que es desmantelar a estos grupos de producción, o por lo menos contenerlos, Rolando. Y esto se inscribe en este contexto en donde estos personajes del oficialismo lo que quieren es deslindar responsabilidades, decir que recibieron el país jodido, putrefacto, y que 6 años no son suficientes, y que todo este problema es culpa de los gobiernos neoliberales. Y tú ves los datos y dices, caray, sí, no éramos un país extraordinario en muchos sentidos, pero no estábamos con estos niveles de violencia e inseguridad, y sobre todo de descontrol de producción y suministro de las drogas sintéticas, que no solamente afectan a Estados Unidos, sino que también en México ya empiezan a tener sus consecuencias gravísimas. De entrada, pues
un control territorial por parte de los grupos criminales que parece no tener fin, Rolando. Bueno, Pues lo que pasa sí, es que, ¿me escuchas? Sí. sí te escucho, adelante. Bueno, lo que sucede es que las declaraciones de los funcionarios norteamericanos fueron demoledoras. Se le fueron a la yugular a López Obrador y le dijeron que él era prácticamente el causante del tráfico de fentanilo, porque lamentablemente el fentanilo convierte a la gente, le llaman los zombies modernos. Además de ser profundamente adictiva la droga, lo que provoca es que se vuelvan zombies los norteamericanos y eso hace que efectivamente pues se mueran esta enorme cantidad de personas que tú estás diciendo. Ahora, estamos hablando de una nueva forma de tráfico de drogas distinta al pasado, porque recordemos que efectivamente pues antes se traficaba con marihuana, ¿no? Ahora como ya la legalizaron en muchos países, incluyendo en México para recreación, pues ahora dicen que no, que eso no, pues que ya no es droga y que tenemos muchas neuronas. Y que ahora hay que, después siguió la cocaína, ¿no? Y así, y luego la piedra y una serie de drogas que la verdad es que desconozco, pero lo que es un hecho es que López Obrador es complaciente y es cómplice directamente del tráfico de drogas, de esta escandalosa cantidad de drogas hacia Estados Unidos. Por eso no les falta razón de estar enojadísimos, Fer. O sea, es un asunto gravísimo. Pero ¿qué te parece, si estás de acuerdo, que vayamos a un corte comercial y sigamos con los demás temas? Sí, nada más que ya me tocaste el tema del fentanilo. Lo último que quiero decir de eso, para que quede clara a la audiencia, es que piensen ustedes que para producir heroína, que fue uno de los principales opiáceos durante muchísimas décadas, era necesario más o menos sembrar alrededor de 118,000 plantas de amapola en una hectárea. Y en 3 o 4 meses se iba a obtener esa goma de opio. Una hectárea generaba alrededor de 15 kilogramos, una hectárea de 15 kilogramos de goma de opio. De 8 kilogramos de goma de opio se podían obtener más o menos, de 8 kilogramos de goma de opio se pueden obtener 1 kilo de heroína. Y ese kilo de heroína tiene una utilidad de $80,000. Ahora, con esto del fentanilo, el hidrocloruro de fentanilo, que es de donde sacan las pastillas para el fentanilo, que es un producto químico que se produce en los laboratorios y se envía a México, donde pasa solamente por un proceso químico en el cual muchos de los que lo van manipulando mueren. Esta heroína que se producía fue el principal opiáceo para mucho tiempo. Y ahora, con la llegada del hidrocloruro de fentanilo, hacer una pastilla de fentanilo toma como máximo 2 horas. Es decir, pasas de un proceso que lleva meses a un proceso de 2 horas y cada kilo de esta sustancia pura produce 20 kilos de pastillas. 20 kilos de pastillas, Rolando. La utilidad es más o menos de cerca de los 2 millones de dólares por cada kilo de pastillas. Tenías de 1 kilo de heroína pura $80,000 y pasas a los 2 millones de dólares de un golpe frente a los 80,000 de la heroína. Dime tú si no va a ser un negocio que no tiene forma de contenerse o por lo menos no la han encontrado. Pero bueno, vayamos al siguiente tema, querido amigo, porque si no nos atoramos. Adelante, vamos a un corte, Fer, si te parece. Vamos a una pausa, claro que sí. Pues estamos de vuelta aquí en Contrarreloj para hablar pues de nuestro siguiente tema que fíjense que estuvimos ahí platicando cuáles eran los temas que considerábamos que debíamos abordar, que debíamos comentar en esta noche con ustedes y no teníamos como de todos los temas, porque hay muchos temas, pues cuál escoger primero y cuál escoger segundo, porque los dos eran relevantes. Pues el segundo tema me parece, creo, todavía más relevante por lo cercano que está también la marcha
a favor de la defensa del Instituto Nacional Electoral, Rolando, y no es otra cosa que la elección del Comité Técnico del Instituto Nacional Electoral, que pues tú eres más ducho en estos Sí, caminos Fer, mira, en de días la pasados en la Cámara de tecnificación Diputados electoral. quedó integrado el Comité Técnico de Evaluación por los siguientes personajes: María Esther Azuela Gómez, Sergio López Aillón, Ernesto Insunza Vera, Araceli Mondragón González, Enrique Galván Ochoa, Evangelina Hernández Duarte y Andrés Norberto García Reper Favila. Cabe destacar algo muy importante: a pesar de que Morena estuvo empujando y empujando a los miembros de el comité técnico, que serán los encargados de determinar las quintetas, es decir, 5 propuestas de todos los aspirantes para ser consejeros electorales, porque recordemos que efectivamente existe una posibilidad de que López Obrador en su momento se pueda agandallar de la democracia, no solamente con el plan B, sino a través de esta nueva forma, porque todos estamos enfocados al plan B, pero nadie ha hablado expresamente de lo que tiene que ver pues con todo el entramado de la designación de los nuevos consejeros del INE, porque se va, pues a mi juicio, los más importantes y trascendentes, que es Ciro Murayama y el propio Lorenzo Córdoba. Además, ya no va a haber presidente del INE. Pero yo creo que vamos a tener una posibilidad muy importante los mexicanos para presionar a todos los que haya que presionar para determinar que efectivamente queremos consejeros imparciales, no allegados a la cuarta de formación, a la gandalla democrático que pretende y quiere hacer López Obrador. Tenemos que salir a la marcha el 26, tenemos que, bueno, en el Zócalo capitalino, la concentración, el meeting, como le quieran llamar, de decirle a la gente expresamente y al comité técnico que vamos a estar listos. Porque recordemos que tienen que cumplir ciertos requisitos y exámenes las propuestas o los aspirantes a ser consejeros electorales. Una vez que ya pasan todo este proceso, supongamos que son 50, que son 60. Entonces determinan, como van a salir 4 consejeros, entonces determina el Comité Técnico de Evaluación de la propia Cámara de Diputados, que además se conforma no solamente por gente, pues dicen los que saben, gente importante de trascendente historial, sino también por gente que propone la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que propone 2 personas, el INAI, que propone una, y la JUCOPO, es decir, la Junta de Coordinación Política, que están los coordinadores parlamentarios, entre ellos, pues todos los que ya sabemos, ¿no? Ignacio Mier de Morena, que es el principal que llevó mano. Y lo sobresaliente aquí es que tenemos una muy buena noticia, es que de esos 7 integrantes, Ignacio Mier pujó para tener la mayoría con 4. Es decir, para que las votaciones se pudiesen poner a quintetas o personajes afines a ellos para los perversos pues fines de López Obrador, de no tener democracia y secuestrarla como le hacen los populistas. Afortunadamente, Fer, amigas y amigos, no lograron tener la mayoría y nada más pudieron conseguir 3, lo que hace que tenemos cierta esperanza de que esas quintetas efectivamente sean gente de honorable reputación y que permitan transitar una democracia correcta que tanta falta le hace al país desde que llegó López Obrador, que ha tentado y ha calumniado y ha injuriado al INE como ningún otro presidente. Ahora, hay otro factor. Una vez que se nombran las 5 quintetas, se van a elegir por parte justamente del Pleno de la Cámara de Diputados de esas 5 quintetas. En votación se elige directamente a 4 propuestas que entonces se determinan como los consejeros electorales proponentes del comité técnico. Bueno, primero el comité técnico saca las quintetas, que son 4 son 5, no, son 4 quintetas, estamos hablando de 20 candidatos.
Ajá. Esos 20 candidatos son presentados al Pleno y los partidos políticos determinarán a través de los grupos parlamentarios quién puede ser el consejero del INE. Y entonces cogen a 4. Pero aquí la situación es que se requiere, afortunadamente, quien pensó esto de forma constitucional, pues fue un visionario pensando que si algún día llegaba López Obrador y la fortaleza de las instituciones nos lo permite presumir, es el hecho de determinar y decir que efectivamente se requiere las 2/3 partes, es decir, 334 diputados de 500, y afortunadamente por el bien de este país, Morena no tiene esa mayoría calificada, es decir, las 2/3 partes de los diputados. Una vez que se ponen de acuerdo, entonces ya eligen a los 4 consejeros. Y de ahí, una vez que ya entran en funciones, entonces se logra imponer directamente se imponen a esos 4 consejeros, entran al Consejo General del INE y es el propio Consejo General del INE que entre la votación se elige al nuevo presidente del instituto, presidente o presidenta, que no sé por qué tengo la suspicacia que como ahora está muy de moda este tema de la paridad, a veces muy justa, a veces muy subjetiva, y no digo por las mujeres, que hay muchas mujeres de talento de sobra, sino por las formas que se realizan, o por los modos que se hacen. Creo que va a ser una presidenta del INE, no sé por qué tengo esa corazonada. Bueno, y una vez y ustedes me dirán, bueno, ¿qué pasa si no se ponen de acuerdo y se madrean en el pleno y los dimes y diretes y no, y mi candidato es esto, mi candidata es esta, yo creo que es lo mejor, bla, 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 bla? Bueno, pues si no hay una definición de la Cámara de Diputados, entonces esas 20 personas de las 4 quintetas se van expresamente a la Corte, es decir, a la Suprema Corte de Justicia, que por el bien de este país y para evitar perder a este país en el equilibrio de los 3 poderes de la Unión, afortunadamente llegó Norma Piña, la única magistrada que no le ha votado a favor ni una sola propuesta de las locuras del emperador, lo cual me congratulo. Más allá del discurso progre que trae, como la mayoría de los ministros, que si las... Ya sabemos a qué nos referimos con progre. Pero más allá de eso, bueno, pues viene a truncar las fantasías del dictador bananero de López Obrador. Entonces se elige en la Corte a través de la insaculación, es decir, a través del sorteo, y entonces eligen a las 4 propuestas, y ya vemos 4 consejeros del INEFER. Este es el proceso que se da a grandes rasgos, pero sí quería, y Fernando y yo lo discutimos, explicarles un poco de este comité técnico de evaluación para que ustedes vieran cómo se están dando las coyunturas, porque mucha gente no le queda claro cuál es el proceso o cómo se eligen a los consejeros del INE, o no les queda claro hacia dónde vamos a transitar, y puede haber un nerviosismo a veces generalizado y escandaloso, y con justa razón, de las perversidades de López Obrador para imponer a estos consejeros. Lo que es un hecho es que la Cámara de Diputados designó a los integrantes del comité, pero no lograron, o al menos Morena no consiguió. Bueno, aquí dice que hay expansión, dice que sí hay 5 cuadros cercanos a la 4T. Yo había leído que eran 3 nada más. Sin embargo, pueden ser cercanos, pero no pueden ser expresamente tan cercanos, o gente que no piense, porque recordemos que la Rosario Piedra Ibarra, la impresentable presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quiso poner de inicio a una mujer que daba, creo que casi nada más le faltó que pintara uñas, sin descalificar esa profesión, por supuesto, a quien lo hace, pero, pues digo, para ser consejera del INE no es apta, ¿no? No tiene la aptitud para poder desarrollar ese empleo.
o creo que era una psicóloga, no sé qué, una mujer que hacía unas barbaridades. Después la tuvieron que recularon y ya pusieron otra persona de mayor trascendencia. Yo la verdad es que creo que eh, mira, aquí dice, y me voy a ir mencionando si me lo permites y si tenemos tiempo. Enrique Galván Ochoa es periodista con más de 40 años de trayectoria, ha trabajado en La Jornada como columnista, es abogado por la UNAM y es presidente de la administración de la editorial Demos. Redactó la Constitución Moral de López Obrador. Fue duramente criticada debido a que carece del expertise en materia electoral, según diputados del Movimiento Ciudadano. Luego, Evangelina Hernández Duarte, que también la designó la Junta de Coordinación Política, lleva 25 años ejerciendo el periodismo, es licenciada en Periodismo y Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana. Fue candidata por el distrito 26 en Coyoacán por el PRD en el 2015. En la Ciudad de México fue directora general de Equidad para Pueblos y Comunidades Indígenas de la Secretaría de Desarrollo Social del 2015 al 18. En 2018 fue designada como secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. En el 21, Evangelina Hernández fue designada como coordinadora de Administración y Finanzas de la Guardia Nacional. Bueno, pues otra obradorista. Después Andrés García Reper, abogado especial. Van dos, digo, estoy leyendo un poco la semblanza para que entendamos o analicemos esta duda de que si son 3 o son 5, como dice Expansión Política. Andrés García Reper, también lo designó la Jucupo, abogado especialista en Derecho Constitucional Electoral, se desempeñó como representante de Morena en la elección del gobernador de Tamaulipas. Pues ahí van 3. Criticado por la cercanía de la Sheinbaum y López Obrador. Luego, Ernesto Insunza Vera, pues a este lo designó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es investigador y profesor del CIAS Golfo, del Sistema Nacional de Investigadores, fue consejero electoral del Consejo del Instituto Federal Electoral en el estado de Veracruz en el 2000-2003. El 7 de diciembre lo detuvieron en Insunza Vera junto con Iván Rizquez Valdepeña, que eran investigadores de la Universidad de Veracruzana, por el delito presuntamente de coacción en contra del entonces diputado local priista David Velasco Chedraui. Bueno, aquí dice que fue impugnada la decisión de ser parte del comité porque la Sala Superior del Tribunal Electoral dijo que, determinó que era inocente. Bueno, ahí ya van 4, Fer, pues ya, como quien dice, ya valimos chetos, yo echando las campanas al vuelo y diciendo alguna situación. Bueno, aunque no lo veo tan, pero pues no sé, me gustaría saber tu opinión. Luego, Araceli Mondragón González, también designada, como yo dije, de los 2 que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No, seguramente son morenistas. Efectivamente, estos son los 5. Luego la designada por el INAI, que es Azuela Gómez, que es de la Universidad Iberoamericana, es politóloga y periodista. María Esther Azuela. Y luego Sergio López Ayón, por el INAI, también lo designó. También el INAI tiene 2. Yo pensé que 1, no, pero tiene 2. Entonces estamos hablando que de los 7, pues Morena tiene 5, efectivamente, Fer, como lo dijo atinadamente Política Expansión. ¿Qué te parece, Fer? Bueno, a ver, déjame ver si entendí después de todo este resumen que nos hiciste, esta cronología. A ver, para que les quede claro a nuestros amigos, la Junta de Coordinación Política, que es este organismo que está dentro de la Cámara de Diputados, cuyo presidente es Ignacio Mier, pero que también están otros coordinadores como Jorge Romero del PAN, como Carlos Alberto Puente Salas del Verde Ecologista, como Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano, como Moreira del PRI,
como Alberto Anaya del PT y como Cházaro del PRD, todos ellos eligen al comité técnico. ¿Vamos bien? Bueno, designan las propuestas de la Jucupo, pero el presidente pues las designó, en este caso Ignacio Mier, o sea, ellos nada más tuvieron voz, pero pues ahí lo que estamos viendo es que no tienen voto, ¿no? Bueno, se abstuvieron de votar, ¿no? Pues sí, pero seguramente de mayoría morena. Enrique Galván por la Jucupo, Evangelina Hernández por la Jucupo, Andrés García Reper por la Jucupo, y ya los dos de derechos humanos. La postura de Va por México fue contra el Comité Técnico de Evaluación, pues fue de abstención en algunos casos. Bueno, el punto es que aquí, de todos esos que tú mencionaste, pues hay una gran cargada morenista y hay otros que no lo son. Dice Expansión Política que son 5. Claro, y de los que no son morenistas, hay varios que, bueno, hay uno que es muy bueno, que es Sergio López Ayón, que además Sergio López Ayón pues tiene toda la experiencia del mundo, porque además de su formación profesional en temas de derecho, porque es doctor en derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, tiene amplia experiencia académica, tiene N cantidad de artículos y libros publicados, es una figura distinguidísima del Sistema Nacional de Creadores, y este personaje, que además fue director general del CIDE y profesor de la División de Estudios Jurídicos y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, como ya lo dije, pues tiene una enorme trayectoria frente a los que acabas de mencionar, Rolando, o sea, por el amor de Dios, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de comparación. No, bueno, y esta Azuela, pues también, esta mujer también es preparadísima, María Esther Azuela, es además columnista del Universal, si no me equivoco. Pero fíjate. Maite Azuela, es Maite Azuela. María Esther Azuela, sí, Maite Azuela. Ahora. No, Maite Azuela. Ajá. Bueno, sí, Maite Azuela. Luego dice aquí, es que aquí Expansión Política la pusieron como María, con razón, yo la vi en la foto, pero lo que yo te quiero decir es que, pues sí puede tener carga morenista, pero, ya viene lo importante. Recordemos que López Obrador ya metió algunos consejeros al INE, metió 2 o 3, no recuerdo, y estos mismos, pues determinaron que su plan era inconstitucional, o sea, porque afortunadamente no se trata de decir, bueno, me propone la 4T y soy incondicional a ciegas con ellos. Pues yo espero que no sea así, porque los propios consejeros que propuso López Obrador al INE dijeron, no, pues sí está mal López Obrador, lo cual me pareció fantástico y que existe una libertad, ¿no?, de elección. Pasa el mismo caso con algunos ministros de la Corte que él puso, como Juan Luis González Alcántara Carrancá, que es un jurista que fue presidente, cuando él era jefe de gobierno, fue presidente del Tribunal Superior del entonces Distrito Federal, por lo que nos hace pensar que ojalá los propios consejeros que salgan electos tengan la posibilidad de determinar un amplio criterio y una objetividad de las cosas y digan, bueno, pues sí, no está mal esto, está bien esto, y no sean a ciegas como Yasmín Esquivel, la ladrona plagiaria que propuso López Obrador en la Corte, la esposa del otro raterazo de Riobó, el contratista favorito de López Obrador. Y eso, pues, ojalá así sea. Y por eso Adán Augusto dijo, bueno, pues si no se ponen de acuerdo, entonces que vayan a las, ¿cómo se llama? A la insaculación. Y por ahí un cartonista o un caricaturista dijo, sí, que vayan a la insaculación. Y entonces puso todas las cabezas de Yasmín Esquivel y sacaban a la misma tendencia. O sea, le están apostando en la insaculación como quiere Patán Augusto López,
para determinar que, pues si son afines a la 4T, pues al final van a ser personas que van a poder determinar el rumbo de la elección. Fíjate qué grave, porque todo el mundo estamos apostando al plan B, pero nadie se ha puesto a pensar de la trascendencia de la designación de los 4 nuevos consejeros, ¿eh? O sea, de lo que está pasando y de la conformación del comité técnico de estos bandidos. Ahora, por ahí alguien me decía, no, son tan malos sus propuestas que ni siquiera van a pasar las evaluaciones. Pero pensando en voz alta y mal, piensa mal y acertarás, pueden determinar en un momento dado entregarles pues, las respuestas a estos consejeros, a estos candidatos. Tú sabes que en política no hay nada escrito y pueden darle las respuestas. Pero lo que es un hecho es que ojalá nuestro Instituto Nacional Electoral no caiga en manos de bandidos, López Obradoristas fanáticos, que determinen en un momento dado hasta dónde se puede evaluar una elección o no y que no se opere correctamente y avalen el plan BFR. ¿Sí me explico? Eso es lo que a mí me preocuparía sobremanera. Claro, sí, bueno, la preocupación es latente, estimado Rolando. Oye, ¿te parece si hacemos una pausa y regresamos a los temas de corrupción que tanto nos ocupan? Pues una brevísima pausa, ya estamos de regreso para hablar de los temas de corrupción que preocupan al país y que son una constante en este gobierno, donde la corrupción se desborda con toda su fuerza a lo largo y ancho del país. Rolando, ¿qué hay en materia de corrupción en estos ¿Qué días? no hay, Fer? Más bien cuando pasemos esta sección me debes decir, ¿qué no hay? Pues siempre hay corrupción. A ver, hasta hace unas horas de que Carlos Loret lo ventilara, casi nadie había escuchado hablar de Elías Guerrero Valdés Cabrera. Elías Gerardo Valdés Cabrera es un empresario en el ramo de seguridad y espionaje industrial que había realizado su zona de afluencia en Coahuila y Nuevo León, es decir, en el norte del país es donde se ubica este personaje. Nadie se explica cómo ha llegado, y seguramente por recomendación de López Obrador, porque López Obrador ya sabes que controla a algunos caciques dictadores. Resulta que Daniel Ortega lo nombra, sí, el dictador nicaragüense, el presidente que lleva 15 años en el poder en Nicaragua, lo nombra cónsul honorario. Es nombrado en el 2019. Pues a partir, obviamente en el norte de México, en Coahuila, a partir de ese nombramiento en el año 2019, misteriosa y mágicamente, el gobierno de López Obrador le ha asignado 130 contratos que suman más de 3,000 millones de pesos. Ajá, 3,000 millones de pesos. La empresa de Valdés Cabrera se llama Seixa, y se dedica a ofrecer servicios, como dije, de seguridad. Pero aquí viene lo trascendente, Fer, tiene contrato con la Fiscalía General de la República, la de Gers Manero, con la Comisión Federal de Electricidad, con otro impresentable además de Gers, que es Manuel Bartlett Díaz, el que tiró el sistema, como ya sabemos, en el 88. El Banco del Bienestar, aquel que no ha podido López Obrador presumir las 30 y tantos mil sucursales que prometió. El Instituto para devolverle al pueblo lo robado, que aquí yo diría el Instituto para devolverle a los ladrones lo robado, ¿no? Después, el Instituto Mexicano de Seguridad Social, el IMSS, por citar algunas de las 20 instituciones gubernamentales con las que ha hecho negocio este bribón. ¿Qué hace un cónsul honorario de Nicaragua volviéndose súbitamente multimillonario, contratista de la 4T? Pues es un misterio. Y fíjate, de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, los cónsules honorarios son personas de reconocida probidad en sus comunidades profesionistas
o sea, de reconocida probidad en sus lugares de origen o comunidades. Pueden ser profesionistas, empresarios o personas conocidas ampliamente en la ciudad o región donde se desenvuelven y representan a un país extranjero. Siempre ha sido un empresario de bajo perfil en el ramo de seguridad privada y a partir de su nombramiento como cónsul honorario, que ahí lo ventiló Loret en Latinus, pues despegó estratosféricamente en contratos. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pues no ha hecho declaraciones al respecto, pero lleva 15 años en el poder porque ha encarcelado, perseguido, enjuiciado, exiliado a cualquier opositor que le hiciera competencia. Y es uno de los consentidos de López Obrador, como Miguel Díaz-Canel, el cubano traidor que vino a recibir nada más y nada menos el águila o la orden del águila azteca en el pecho y fingiendo una sonrisa, pero no solamente despegó con la orden del águila azteca, sino con el compromiso de organizar el Cumbre de Países Progresistas. Y fíjense bien, amigas y amigos, 2,000 millones de pesos en el bolsillo, 1,600 en compra de medicinas que le va a comprar el gobierno mexicano a Cuba, 650 millones a través del programa de médicos, es decir, de los médicos esclavos que alguna vez Fer y yo hemos participado y que sabemos cómo funciona. Y que bueno, es un tema de lesa de humanidad y además es un tema de esclavitud moderna. Además, entre 20 y 100 millones más para suministrar la grava, sí, la grava que se va a poner en las vías del Tren Maya. ¿Qué tal, queridas y queridos amigas y amigos? Esto lo reveló Latinus, pero nosotros lo retomamos porque ya ven que pues hay que estar pendiente de toda esta información y mucha gente no se enteró, no se le ha dado difusión debida. Y no solamente eso, Fer, la Auditoría Superior de la Federación ha dicho que Seixa, la empresa de esta persona, de Valdés, tiene muchísimas irregularidades en su haber y observaciones que le ha hecho la Auditoría Superior de la Federación en el suministro y organización de este tipo de contratos. Y luego los empleados, es decir, los guardias de seguridad o los custodios, han dicho que les pagan 250 pesos por un turno de 12 horas, o sea, tienen explotación laboral. Y les cobran penalidades que ascienden a 2 días de sueldo por cada día faltado. Han acusado que se contrata personal que no está debidamente capacitado para portar armas de fuego, ni para cuidar, porque además cuidan estos cuates las sucursales del Banco del Bienestar. Díaz-Canel, Daniel Ortega, involucrados en esta trama y entramado político delincuencial, financieramente hablando, de corrupción, porque recuerden, bueno, además fueron contratos directos, no crean que licitar, porque si hay algo que se ha caracterizado la 4T, obviamente es en asignar contratos de forma directa sin una licitación. Anteriormente en los gobiernos neoliberales, el 90% del 100% de las compras se hacía por licitación y solamente un 10% era por asignación directa. A raíz de que llegó el bribón bandido ampón de López Obrador, entonces este porcentaje se invirtió. 90% de asignaciones directas y 10% de licitaciones. Porque ellos no son bandidos, porque ellos no son corruptos, dijo alguna vez el sinvergüenza cínico lego ígnaro de López Obrador. Entonces, tenemos una forma de hacer negocios de la 4T con este tipo de empresarios, como pasó con el rey del Huachicol, que posteriormente fue asesinado en Tamaulipas con Américo Villarreal, el actual gobernador, Mario Delgado y otros que se vieron involucrados en recibir millones, bueno, también todos los candidatos de Morena a nivel nacional, que recibieron millones de pesos de este famoso personaje que después fue asesinado
si no me equivoco de nombre, Sergio Carmona, ajá, el cual nos hace suponer pues que Morena pacta con delincuentes. Vaya, no importa que sea narco mientras me dé dinero. Vaya, no importa que sea empresario y explote a su plantilla laboral si me da dinero. No importa que sea asesino o vividor, pero mientras me dé dinero. O no importa que robe el huachicol, pero que me dé dinero. ¿Sí me explico? El pensamiento de morenista que les ha inculcado obviamente su patrón López Obrador, porque es el mismo estilo, Fer. Entonces, este es el nuevo caso de corrupción que traemos, Fer, ¿qué te parece? Pues me parece lo de siempre, Rolando, pues que tienen un cinismo desmedido, son unos caraduras que hacen alianzas estratégicas con los peores países, no por los países, porque no se trata de la gente que vive en esos países, sino con los peores gobiernos de América Latina, ¿no? El caso de Cuba y el caso de Nicaragua, que son dos de los gobiernos más represores, que cercenan las libertades, que aprenden a quienes deciden manifestarse en su contra y quienes sin ningún tipo de pudor en algunas ocasiones terminan asesinando a sus opositores. Y eso es lo que López Obrador defiende, apoya con el doble sentido de el humanismo del oficialismo y por otro lado la defensa hacia una pandilla de desvergonzados que se han dedicado a parrandearse las arcas de los países que gobiernan y volverse tiranuelos, un modelo seguramente muy aspiracional que López Obrador pretende imitar y que si lo dejamos tantito se sigue de largo, Rolando. Entonces, ese es el tipo de modelo que le gusta a él. Hay quienes dicen que, que no es tanto que le guste a él, sino que le gusta a su esposa. Pues si le gusta a su esposa y él la complace, me preocupa todavía más. Y que si le gusta a él, aunque López Obrador de cierta manera siempre ha coqueteado con estos modelos de gobiernos tiránicos en donde la libertad de expresión está completamente cercenada, donde el control político lo tiene una sola figura, donde no hay ningún tipo de contrapeso al poder omnímodo, no de contrapeso al López Obrador, sino de defensa de la Constitución y de la legalidad y de los valores democráticos que las sociedades actuales pues pretenden emancipar y construir, Rolando. Entonces, pues no me extraña nadita este tipo de comportamiento, dándole contratos cuando aquí se necesitan muchísimo de esos recursos para cuestiones prioritarias como atención a niños con desabasto de productos oncológicos o ya con el cuadro de vacunación mínimo que se tenía antes, Rolando. Pero bueno, eso es lo que tenemos en la Bueno, actualidad. también, a ver, el sarampión, ya no hay vacunas para el sarampión y puede haber otro brote cuando ya se había erradicado el sarampión en México desde hace muchos años, Fer. Ya no están haciendo tampoco el tamiz neonatal para determinar a un infante, a un bebé, qué tipo de enfermedades puede tener a futuro. O sea, López Obrador ha destruido prácticamente todo. Efectivamente, como tú lo mencionas, ¿no? Le da dinero a las dictaduras, a Daniel Ortega, le da dinero a Cuba, regalando dinero muy generoso con lo que no es suyo, como Lázaro Cárdenas. Pero definitivamente lo que estamos haciendo es que vemos un pago de favores o un intercambio de favores, porque, a ver, durante muchos años, para ser exactos, más de 18 años, López Obrador, además de recibir dinero del narcotráfico y de los municipios, estados donde era obligatorio el diezmo, como el diezmo de Delfina, la delincuente, hoy confesa candidata a gobernadora del Estado de México, así era el modus operandi. Aquí nos lo vino a decir Lenita Chávez, a la cual le mandamos un fuerte abrazo y saludo, autora del Rey del Cash, que López Obrador así operaba. Ahora súmale las colaboraciones de los narcotraficantes que en ese entonces lo financiaron. Ahora súmale
todo lo que tiene que ver con negocios turbios que hicieron en los gobiernos morenistas. Y ahora súmale el dinero escandaloso que le mandaba a las dictaduras, porque se dice en alguna columna, creo que fue Raimundo Rivapalacio, no recuerdo, que la dictadura cubana lo estuvo financiando también durante varios años. Le entregaba bolsas, sobres de efectivo, como a López Obrador le gustaba, no sé cómo movían el dinero, y le traía directamente lana, ¿no? Al gobierno de López Obrador, la dictadura cubana. Entonces, por eso defiende a Miguel Díaz-Canel, lo abraza, lo apapacha, le da la orden del Águila Azteca, la máxima distinción. Y ustedes pueden comparar quienes han recibido la orden del Águila Azteca con los gobiernos liberales, los perfiles de quien lo ha recibido, que creo que Fernando alguna vez ya lo mencionó en el programa, a este bribón cacique dictadorzuelo que tiene a su pueblo cubano en la miseria, que es Miguel Díaz-Canel, además presidente del régimen castrochavista, bueno, del régimen de los hermanos Castro de la dictadura, pero digo castrochavista por su similitud con Hugo Chávez, que entre Castro y Fidel Castro seguramente se estarán revolcando en el infierno, y ojalá así sea por todas sus múltiples fechorías que realizaron a lo largo de su vida. Entonces, yo creo que definitivamente este tipo de corruptelas, Fer, no hacen otra cosa más que comprobar que López Obrador es un bandido ladrón de cuello blanco, un hombre que se ha dedicado a destruir a México y enriquecer a él y a su raza y a su familia. Porque sabemos perfectamente que ese es el modus operandi. A ver, empobrezco a la gente, tengo la posibilidad de hacerme multimillonario, a mí y a mi familia. Y bueno, pues eso es lo que hay. A ver, fíjate un dato. María Gabriela Chávez Colmenares es la hija de Hugo Chávez. Tiene 42 años, vive en Venezuela. María Arambuzabala es una empresaria mexicana que toda su vida le ha chingado a través de su familia, porque son exitosos empresarios, y ella controló durante muchos años la marca Corona de la cervecería Modelo. Los que la conocen dicen que es una mujer muy disciplinada, muy trabajadora, inteligentísima y muy brillante. Bueno, pues su fortuna ronda, en la última vez que leí alrededor de 5.400 millones de dólares en México. Estaba en 7,000 y tantos, pero por circunstancias diversas la redujeron o se redujo a 5.400 millones de dólares. María Gabriela Chávez Colmenares posee una fortuna de 4,000 millones de dólares. Ajá, sí, 4,000 millones de dólares. No ha trabajado un solo día de su vida porque el comandante Hugo Chávez Frías, el bandido este que le dio cáncer afortunadamente por el bien del mundo, pues nunca trabajó. Pues ella posee esta fortuna de 4,000 millones de dólares sin nunca haber trabajado, y no solamente porque María Arambuzabala es la mujer más rica de México, por arribita de la doña del Oxxo Defensa, que ahorita no recuerdo el nombre de la señora. Pero María Arambuzabala, María Gabriela Chávez Colmenares, la hija de Hugo Chávez Frías, además de no haber trabajado nunca y de poseer esa fortuna, resulta que es la persona más rica, no el hombre, no la mujer, la persona más rica de Venezuela, Fer. Ese es el camino que siguen los populistas. Por eso la mansión del bienestar del bodoque José Ramón López Beltrán, que ahora ya está en México porque lo andan persiguiendo en Estados Unidos. Y por eso Andy, el famoso Andy, que es el que le opera a Andrés Manuel López Beltrán, es el que le opera todas las jugosas partidas de negocios a López Obrador, como el caso que dijimos aquí y que denunciamos y que dimos la primicia aquí en Contrarreloj de Marat Baruch Bolaños López y de su hermana Yasmín Adriana Bolaños López, que es la que le hace todos los eventos a López Obrador, y aquí lo dijimos, que es su hermana de la prepa Logos, que ahí conoció Andy a este fulano, que hoy es secretario del Trabajo,
y le asignan todos los eventos de López Obrador que ya llevan, y además no solamente de López Obrador, sino de Morena y de varias dependencias, entre ellas la regenta Claudia Sheinbaum. Y dicen que le han asignado ya casi 500 millones de pesos. Bueno, pues ese tipo de complicidades, Gonzalo López Beltrán, que dicen los que saben que tiene mayoría de acciones en los Gigantes de San Francisco y que por eso trabaja ahí, con el dinero de López Obrador. Entonces, estas barbajanerías o estas acciones deleznables de enriquecimiento ilícito, pues al amparo del poder público. Por eso muchos creemos y estamos conscientes de la angina de pecho de López Obrador y de la inconsistencia de su corazón, que de ninguna manera se le desea el mal a nadie, mucho menos la muerte. Pero muchos pensamos, y hoy creemos, y yo soy fiel seguidor de esto, que de nada sirve un López Obrador que fallezca. Queremos un López Obrador que termine su mandato y esté en la cárcel, o que en un momento de su vida esté en la cárcel de tanto que ha robado y tanto que cínicamente ha logrado endeudar al país, quitarle el fondo de estabilización, las reservas que 4 años se las gastó, y un largo etcétera, Fer, de chicanadas, traperas, corruptelas, sinvergüenzadas, cínicas, que hemos detectado y que hemos denunciado aquí en el capítulo de corrupción de Contrarreloj. ¿Qué te parece, querido Fer? Pues ahí está, Rolando, pues gracias por toda la información y pues a mí no me quedan más que despedirnos de nuestra audiencia, como siempre, como cada fin de semana, agradecerles el favor de su atención y pues estén pendientes de las transmisiones de RIT TV, estén pendientes de los programas que se han estado subiendo, en los ajustes correspondientes que ya se les irá informando al respecto. Y pues tus redes, Rolando, para que también te sigan y puedan compartir tus TikToks y tus Es importante que nos videos de sigan Twitter. para que todo lo que comentamos aquí, que es amplio, gracias, Fer, pues también es cierto que a veces lo profundizamos más en el contenido que hacemos, es mi caso. En TikTok, Facebook y YouTube aparezco como Rolando La Nota. Ahí les encargo que me sigan porque me cae mucha chairiza, sobre todo en las que ya no tengo tantos seguidores, me llega a cántaro la chairiza, y desde insultos soeces hasta amenazas de muerte, y además de amenazas de muerte, burlas innecesarias. Entonces, no me dejen solo con la chairiza. Repito, Facebook, TikTok y YouTube, estoy como Rolando La Nota. En Instagram estoy como Rolando La Nota-oficial, y en Twitter estoy como Rolando La Nota Oficial, pero mi usuario, nickname, es Rolando A. Solís O. Ahí los espero, amigas y amigas, para compartir, debatir, platicar y dialogar. No se les olvide que compartan este programa algún chairo, hagan enojar un chairo, compártanlo, ayúdenos a que tenga mayor difusión, a demostrar que este programa viene a despertar las conciencias y que queremos un cambio trascendental en México para lograr efectivamente que salga la cuarta deformación que tanto daño nos ha hecho a México, y que la ayuda que le da a la gente es a través de una deuda multimillonaria, y lo que no ve la gente cuando le recibe la dádiva es que los está empobreciendo a través de una estanflación que no se veía desde Luis Echeverría y López Portillo, con los precios desmedidos, el estancamiento económico, que no hemos crecido, y todo lo mal que está la situación económica en nuestro país. Por último, Fer, Ya estás como Bogus, que te despides y no te despides. Invitarlos cordialmente a que nos sigan en los demás programas que estamos participando, y sobre todo que nos ayuden ahí a posicionar la marca de RIT TV y de RIT Noticias. Y por supuesto sigan a mi amigo Fernando Galindo. ¿Tus redes, Fer? Bueno, pues después de ese breve anuncio, es que estamos con el tiempo encima y ya está como Bogus, que le dices, ya nos vamos, ya, no, ahí se meten. Bueno, mis redes sociales son @Galo Valdés en YouTube, @Galo Valdés en Twitter y Fernando Galindo en Facebook. Ahí pueden seguirnos.
no se pierdan una entrevista que me hicieron recientemente en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde hablamos un poco de libros y un poco también brevemente de política, pero más de libros. Ahí pueden meterse a la Biblioteca Central de la UNAM, pero lo importante no es la entrevista, sino que ahí hay muchas oportunidades, muchos cursos, mucha difusión de la lectura. Entonces métanse a la página de Facebook de la Biblioteca Central de la UNAM, porque hay actividades bien interesantes que les pueden servir a todos ustedes, incluso también si tienen hijos jovencitos, adolescentes, pues pueden compartir con ellos esta información o invitarlos a que sigan a la Biblioteca Central de la UNAM. Pues, queridos amigos de RIT TV, agradecerles nuevamente. Rolando, pues nos vemos en nuestra siguiente transmisión. Y no olviden, por favor, estar pendientes de los anuncios en torno a la programación de RIT TV. Agradecerle a Miguel Quintana, el Troll, y a nuestros amigos de RIT, Rocco, Alex y Pati. Gracias, un fuerte abrazo, excelente fin de semana.